Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a las personas que estáis aquí y a las que nos seguís a través de Internet. Y bueno, como veis, estamos otra vez con las jornadas que organizamos anualmente sobre mujeres inmigrantes. Este año ya son las 12ª jornadas que organizamos y les hemos titulado Sin derechos. Como sabéis, estas jornadas se enmarcan dentro de un programa que llevamos a cabo desde la Fundación Isadora Duncan desde el año 2005, que es el Centro de Día para Mujeres Inmigrantes, que está subvencionado por la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Este año contamos con una gran novedad, que es que hemos abierto un nuevo centro en Valencia, que hemos podido abrirlo gracias a la colaboración con la Asociación de Mujeres Inmigrantes Por Ti Mujer, de la que Lucy es presidenta y a la que conocimos en las primeras jornadas que organizamos allá por el año 2008, yo ya no me acuerdo qué año fue. Desde que nos conocimos siempre hemos contado con la colaboración de Lucy y de ahí nació pues, que este centro de día en Valencia, del cual lo dirige mi compañera Diana, a la que quiero dar las gracias porque es verdad que da gusto trabajar con una persona así, que aunque estemos a 300 y pico kilómetros, es como que la tuvieses al lado. Entonces, quería darle las gracias. También quiero dar las gracias a todas las personas que van a intervenir, a todas las ponentes que van a intervenir, que lo hacen de una manera desinteresada y que sin su colaboración pues estas jornadas no tendrían ningún sentido. Y de hecho, gracias a estas ponentes, a la calidad de las ponentes, pues podemos decir que son unas jornadas que están cogiendo mucho renombre. También quiero dar las gracias a la Universidad y al MUSAC por su colaboración y a las personas que me acompañan en la mesa para la inauguración. Contábamos con la presencia de Faustino, habíamos invitado a Faustino Sánchez, el subdelegado, pero por motivos de agenda han mandado a Jessica Martínez, que es la jefa de Unidad de Violencia de la Subdelegación de Gobierno. También contamos con Argelia Cavado, que todavía no me sé el apellido, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León. Y contamos, como en años anteriores, con María Dolores Alonso Cortés, que es la vicerrectora de Relaciones Institucionales, y con la Sociedad de la Universidad de León. Y bueno, sin más, paso la palabra, que lo importante va a ser lo que hablen las personas que ponentes en las jornadas. Que tengáis unas buenas jornadas y muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas. Primero felicitar a Cristina por la organización de las jornadas, como cada año, y a la Fundación pues, por los éxitos que conseguís también con esta jornada, y agradecer muchísimo pues, los ponentes y los contenidos que siempre tratáis, que para mí pues, es una suerte también el poder participar y tener estas jornadas en León. Primero, excusar la asistencia del subdelegado, que como bien ha dicho Cristina, se encontraba en un acto fuera, bueno, por cuestiones de agenda, porque si no, sí que me gustaría decir que él es el primero que siempre, cuando se trata de temas de derechos y de igualdad, siempre quiere estar presente e intenta siempre hacer huecos para poder participar allá donde se le llame. Sobre todo también por el hecho de ser hombre y tener también la implicación de alguna manera en la importancia que tiene también el manifestarse y posicionarse como hombre en estas mesas en las que siempre, además, estamos mujeres. Entonces eso también quería dejar constancia. Luego, bueno, pues felicitar también a la Fundación en el tema de que sean la 12ª jornada, porque eso quiere decir que desde 2007 lleváis trayendo estos temas a León. Seguimos trabajando un poco en sensibilización, o sea que estamos hablando de 12 años en los que se lleva trabajando sobre unas temáticas en las que aún tenemos que seguir trabajando porque no acaban de calar o todavía siempre estamos como empezando, ¿no? Y llevamos 12 jornadas. Entonces, bueno, pues felicitaros por ese trabajo también.
Y luego, por hablar un poco también con el tema de la unidad y la relación que tenemos con la Fundación, desde la subdelegación, también la unidad de violencia, trabajamos otras formas de violencia como las que también traéis a las jornadas, como es el tema de los matrimonios forzosos o los temas de mutilación genital femenina. Es cierto que, por suerte, en esa provincia son temáticas que a la unidad nos llegan como temas puntuales, pero también son realidades que están presentes. Sí que sobre todo trabajamos, por suerte, también con vosotras el tema de trata de mujeres, con lo que hemos creado las mesas de trabajo sobre trata, donde creo que hemos creado al menos una buena coordinación y al menos sí que hemos integrado de alguna forma un lugar donde trabajar y donde poder llevar esas temáticas. Y nada, es lo que quería un poco, sobre todo felicitaros, agradecer la invitación y la creación de las jornadas y deseando pasar al otro lado para disfrutar de las ponencias. Así que buenas jornadas y muchas gracias. Buenos días. Ante todo quiero dar las gracias por esta invitación de poder participar en la inauguración de estas jornadas. Un año más la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan de León celebra sus jornadas sobre mujeres inmigrantes, que ya son 12, cuyo objetivo es analizar las realidades más duras de este colectivo, con el fin de concienciar a la ciudadanía y promover el encuentro y coordinación de los agentes implicados en su atención. Como concejala de Igualdad del Ayuntamiento de León, quiero en primer lugar agradecer a esta fundación el trabajo diario que realiza con las mujeres, especialmente con aquellas más vulnerables. Es fundamental su labor en su centro de acogida y su centro de día para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas. También quiero destacar su compromiso con la formación a través de su programa Educación Financiera Familiar y Pobreza Energética, al que tuve la ocasión de asistir recientemente y donde pude comprobar de primera mano su gran utilidad y lo necesario que continúa siendo. Pero su trabajo no se queda aquí, sino que la Fundación ofrece también un servicio totalmente personalizado y a medida de asesoramiento económico y energético. En la jornada de hoy y en la que se celebrará mañana, se analizará el papel de la mujer inmigrante, doblemente discriminada por su condición de mujer y por ser migrante. Expertos de diferentes ámbitos analizarán la situación de las mujeres inmigrantes a nivel nacional e internacional y también las posibles soluciones para frenar la vulneración de derechos que sufren. Ahondar en la formación y la información sobre esta problemática. Servirá para luchar de forma más enérgica contra todo tipo de violencia ejercida sobre las mujeres. Desde la Concejalía de Igualdad ya trabajamos activamente para lograr una sociedad más igualitaria, más justa y más amable con las mujeres y acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres. Lograr que ellas tengan las mismas oportunidades tanto a nivel económico, laboral como social. Que sus compañeros varones es uno de nuestros principales objetivos. Un compromiso que este equipo de gobierno que se ha traducido ya en la puesta en marcha de la concejalía que yo mismo encabezo y que tiene el objetivo de avanzar en esa igualdad real tan necesaria y demandada por las leonesas. También aquellas que vienen de otros países y que sufren desigualdad. Muchas gracias. Bueno, pues muy brevemente, buenos días y me sumo a las felicitaciones, porque es verdad que 12 años haciendo estas jornadas es muchísimo mérito. Me sumo también a los agradecimientos para mí, para la Universidad de León. La verdad es que es muy grato estar en jornadas como estas y es una cita ya obligada en la agenda. Bueno, la Universidad de León tiene un papel en estas jornadas de colaborador. Colaboramos con temas que pueden suscitar pues, una inquietud a nivel social, que pueden ser de interés y de varias maneras. Institucionalmente, por eso estoy yo aquí en representación de la Universidad de León, porque la Fundación Isadora Duncan es una de las fundaciones, de las asociaciones con las que trabajamos estrechamente y bueno, pues procuramos ayudar y dar apoyo en todo aquello que se necesita. Pero es que ya no es solamente esa colaboración como una institución que da, sino sobre todo y fundamentalmente como una institución que recibe, porque recibimos mucho de la Fundación Isadora Duncan, formando, por ejemplo, a nuestros alumnos de educación social, dando empleo a algunos de nuestros alumnos, los que es posible, ya lo sé, de educación social, en jornadas de sensibilización. Nosotros tratamos de que nuestro alumnado esté lo más sensibilizado posible. De hecho, desde el área de acción social, la directora del área de social está aquí, nos acompaña también Adelina Rodríguez, pues es quienes se ocupan fundamentalmente de que nuestro alumnado
conozca todos estos temas, esté sensibilizado y también, desde luego, con un papel muy activo en todo lo que respecta a la igualdad. Todas las cuestiones de igualdad pues intentamos también tratarlas de una manera pues lo mejor posible. Además, nuestros profesores pues también están muy interesados en estos temas. Bueno, Aurelia Álvarez Rodríguez, que siempre también trabaja de una manera muy estrecha con la Fundación y participa unas veces como ponente, otras veces como moderadora, bueno, ayudando en todos los casos y formando sobre todo a los alumnos, en este caso en la Facultad de Derecho, de Relaciones Laborales, etcétera. Entonces, bueno, simplemente es dejar patente que en estos temas, como en otros, pues la universidad siempre estará encantada de estar y apoyando. Muchas gracias. Hola, buenos días con todas y todos. Para mí es un placer ser ahora parte de esta mesa, porque eso quiere decir que el compromiso que ha asumido la Fundación Isadora Duncan se ha llevado a cabo, y es el primer año donde el Centro de Día de Mujeres Inmigrantes hace presencia en Valencia, con lo cual quiere decir que se siguen aunando esfuerzos y seguimos trabajando en pro de los derechos de las mujeres inmigrantes, que creo que es lo que ahora nos junta a todas en este espacio. Este es un espacio que no solo sensibiliza, sino también que forma, educa y reeduca, y creo que en esa línea vamos a seguir trabajando. Un espacio donde podamos juntar a la academia, las entidades públicas, las entidades privadas y la sociedad civil, es un espacio de construcción y de gobernanza. Yo pienso que cuando hay un tema importante como es las formas de explotación contra las mujeres, la vulnerabilidad que sufren las mujeres, y lastimosamente la carencia de esa garantía de sus derechos, es un espacio que nos debe juntar a todos, y yo pienso que en ese sentido son todas y todos bienvenidos, porque este espacio debe ser para construir y sobre todo para seguir fortaleciendo esos compromisos, ¿no?, que se asumen desde la parte del gobierno, la academia y las entidades gubernamentales, porque es un gran reto y un gran desafío, pero cada una de las personas que están aquí, con ese granito de arena que pueden aportar y esa sensibilización que ya no solo se queda dentro de esta aula, sino del trabajo que podemos desarrollar por fuera para entender que las situaciones de las mujeres inmigrantes son unas situaciones que nos afectan a todos por el solo hecho de ser mujeres, y donde las fronteras no existen, pues allí estamos para construir. Y mi invitación es para seguir participando, para seguir sensibilizando y sobre todo para seguir construyendo juntas, porque si creemos y queremos construir una sociedad más justa y más igualitaria, el papel no solo depende de las entidades que estamos aquí, sino también del compromiso que asumamos cada uno de ustedes. Por lo tanto, bienvenidos, y para nosotros es un placer organizar estas jornadas como ese espacio. Bueno, sin más, empiezan estas jornadas que sé que son muy provechosas. Gracias, Cristina, por ese compromiso, ¿no?, porque sé lo que cuesta organizar estas jornadas y tú lo has hecho muy bien y siempre son espectaculares. Es la segunda, tercera vez que participo y la verdad que siempre me voy con muchos aprendizajes. Y gracias a María, porque es la precursora, ¿no?, y su gran legado hace que estos espacios se sigan fortaleciendo. Ya son muchísimos años llevando en la cabeza esta fundación, y creo que también hay que darle una enhorabuena a ella, porque es por ella quien estamos aquí, ¿no? Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a cada una de las personas que hacen parte de este acto de inauguración. Gracias, Cristina, por esta organización, y bueno, damos ya inicio a esta jornada con la participación, y llamo por favor a Francisco Javier Vanegas, que es el inspector jefe de Policía Nacional. Gracias a todas. Bueno, muchas gracias, Francisco Javier, por la presencia. Francisco Javier es quien inaugura esta gran jornada y nos va a hablar sobre el balance de la prevención y lucha contra la trata de seres humanos en España. Francisco Javier es el inspector jefe de Policía Nacional y es quien desarrolla actualmente las funciones de jefe de sección del área de inteligencia de la División de Crimen Organizado, y asume precisamente las competencias en materia de trata de seres humanos.
Hasta el año 2006, Francisco Javier hizo parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en la Unidad Central de Lucha contra la Inmigración Ilegal y la Trata. Y desde hace 3 años, dentro del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, es el encargado de realizar, entre tantas de otras funciones, el control y la gestión de los datos de trata recibidos en el centro a través de distintas fuentes, incluyendo su base de datos propia, elaborar el informe anual de situación de trata de seres humanos y también participar como en este espacio de distintos encuentros, tanto nacionales como internacionales, en la materia. También como analista de inteligencia ha realizado diversos cursos de análisis operativo y estratégico de la policía y el Frontex, que es la Agencia Europea de Fronteras. Gracias, Francisco, por acoger a esta invitación y ser parte de esta jornada. Gracias a vosotros, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, ¿cuánto tenemos más o menos? Para ir, si acaso un... Yo te ayudo. Son y medio, vale. Se ve perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Ya no hace falta que me presente, así vamos un poco más ligerito. Volver a agradecer esta invitación, tanto por parte del centro como la mía. Y en estos minutos voy a tratar de darles una visión general de las actividades que realiza el centro en este complejo asunto. El actual CICO es el resultado de integrar... Perdón, se ha saltado... No sé qué uno. Bueno, es lo mismo. El actual CICO es el resultado de integrar un organismo que tenía competencias en terrorismo, que era el Centro Nacional de Comunicaciones Antiterroristas, y otro que con competencias en crimen organizado, que era el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Esta función se realizó por razones de optimización de canales y flujos de información. Se oye mucho, perdón. Y las cada vez más conexiones evidentes entre el terrorismo, particularmente el yihadismo, con el crimen organizado. Como he dicho, esta es lo que les acabo de comentar. Entonces, las funciones que dan sentido al centro son las siguientes. En primer lugar, recibir, integrar y analizar la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada, trata de seres humanos también, terrorismo y radicalismos violentos. De este punto se deriva el segundo, que es diseñar esas estrategias específicas para luchar contra este tipo de amenazas. Y por último, establecer criterios de actuación y coordinación operativa de los organismos actuantes en los supuestos de coincidencia o concurrencia de distintas investigaciones. Esta misión se resume en 3 ámbitos claramente diferenciados, pero interconectados, como son el análisis de la información, la organización y la planificación y coordinación. Y ahora quiero abrir un paréntesis para que entiendan estas funciones. El centro está ubicado a nivel de Secretaría de Estado, vamos a decirlo así, por encima de las direcciones generales de Policía y Guardia Civil. No obstante, lo integran funcionarios adscritos a estos cuerpos. Yo mismo soy policía, como he sido presentado, soy inspector jefe y estoy trabajando conjuntamente con otros colegas que son policías y guardias civiles. Y a modo informativo, decir también que hay destacados en el Centro Personal de Aduanas, Policía Autónoma Vasca y Policía Autónoma Catalana. Y esta posición nos permite establecer procedimientos de coordinación y continuo intercambio de información del centro con los citados cuerpos en distintas tareas de trabajo, uno de los cuales es la que nos afecta hoy. Ya entrando en el terreno de la trata, de cara a buscar los orígenes de la implicación del centro en este asunto, hay que retrotraernos al año 2007, en el marco del Plan Europeo sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y su prevención. Y es cuando la Secretaría de Estado de Seguridad decide que el entonces Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado se constituya como punto focal de cara a centralizar, coordinar y distribuir toda la información sobre el ámbito de la trata.
Además, y prácticamente ya al año siguiente, se aprobaba el primer plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que cubría el espacio temporal 2008 a 2012. Y entre los diferentes puntos que más nos afectan están la inclusión de los datos y ficheros de crimen organizado, la inclusión de datos e investigaciones en un fichero de trata, elaborar diferentes informes, operaciones de coordinación e incrementar la cooperación con otros organismos homólogos, tanto a nivel europeo como como internacional. Fruto de esta situación que el plan había generado, se dieron los primeros pasos para crear esta base de datos. En un primer paso fueron pasos complejos porque también había que incluir datos que incluso estábamos por delante. Como digo, incluso había que incluir datos de trata de seres humanos y no estaba aún definido el delito de trata de seres humanos en nuestro ordenamiento jurídico. Esta base de datos, como digo, ya nos sirve para cumplir los requerimientos de recopilación estadística de trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación sexual como para el resto de finalidades de la trata. Con la aprobación del segundo plan integral se renovaron estos cometidos del ya ciclo con referencia al trata de seres humanos, destacando, como viene aquí, la actuación de la propia base, incorporación de los datos de la Delegación Especial de Violencia de Género y la nueva realidad que supuso el nombramiento del director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad como relator nacional para la trata de seres humanos y del CICO como punto focal del relator nacional, aspectos que ahora más adelante abordaré. En la actualidad el plan se encuentra en proceso de evaluación y estamos ya trabajando para el siguiente. Una vez que ya tenemos esa información, ahora tenemos de dónde nos viene esa información. Entonces, para dar respuesta a nuestras informaciones, nuestros proveedores son Policía Nacional y Guardia Civil, Vigilancia de Nuera, Centro Nacional de Inteligencia e instituciones penitenciarias. En segundo lugar, instituciones públicas, como puede ser la Fiscalía, Anticorrupción y Crimen Organizado, otras privadas, además de las policías autónomas. En tercer lugar, ha salido un poco desconfigurada la diapositiva, pero bueno, en tercer lugar, la Red Internacional de Consejeros y Agregados, que dispone el Ministerio del Interior. En cuarto lugar, los centros homólogos de inteligencia. En quinto lugar, la red de contactos y el sistema de recogida de información que posee el relator nacional. Sexto lugar, las misiones diplomáticas españolas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y por último, fuentes abiertas como retroalimentación que nos sirve, reuniones, conferencias y seminarios a las que asisten o participan funcionarios del CICO. Una vez que ya tenemos esa información, procedemos a ordenarla. Entonces, para dar respuesta a esa información, como digo, ya en el año 2009 se inició con el procedimiento de recogida de datos para producción de esa inteligencia sobre datos de trata sexual con fines de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, siendo sus objetivos específicos pues conocer la realidad del delito, especialmente a su dimensión y distribución, establecer una serie de perfiles, determinar los lugares del ejercicio de la prostitución y los sitios más vulnerables y procurar los niveles más adecuados de conocimiento para la toma de decisiones relativas a la adecuada distribución de recursos, tanto en materia de lucha como de prevención. Y por último, dar una respuesta global a nivel nacional e internacional a los requerimientos de información que recibe el Ministerio del Interior sobre este tema de la trata. Como acabo de mencionar, para llevar a cabo estos cometidos se puso en marcha la base de datos a través de la vía web, donde Policía y Guardia Civil proveían de distinta información a dicha base.
Esta base de datos se divide principalmente en dos ámbitos. Lástima, a ver si no sale bien, disculpen. Por un lado están las inspecciones administrativas desarrolladas en el ejercicio de prostitución y centro de actividad laboral, esta actividad laboral desde 2015 con carácter preventivo, y a continuación los atestados policiales instruidos en el marco de investigaciones sobre organizaciones o grupos criminales vinculados con la trata, que se enmarcan dentro de la lucha contra esta actividad criminal. Como acabo de mencionar, hasta el año 2015 solo se disponían de datos de trata sexual. A partir de ese año se introducen los datos de carácter laboral y al año siguiente, en el 2016, se facilitan el dato de resto de finalidades contempladas en el Código Penal. Mendicidad, matrimonios forzosos o para delinquir. Qué lata, ¿no? A la 10. Vale, se ha corregido. Siguiente. Como he dicho, la base se divide en dos pilares: inspecciones y atestados. ¿Qué contemplan las inspecciones? Pues identifican al cuerpo, el lugar donde se realiza la inspección. Si es en un lugar de prostitución, pues un club alterne, una vivienda, incluso en la prostitución callejera. Actividades laborales, pues tan diversas como un taller, un bazar, peluquería o explotación agrícola. Y una ubicación geográfica. Personas en ellas detectadas, se graba su sexo, su fecha de nacimiento, país de nacimiento y nacionalidad. Grado de afectación que tiene, es decir, si es propietario, si es trabajador, persona en situación de riesgo, y además se graba también su situación administrativa. En los atestados policiales, de igual manera, aparecen los datos del cuerpo que realiza la actividad, personas implicadas, víctimas, aquí ya hay autores, hay unos responsables penales, actividades delictivas imputadas vinculadas a esa explotación o a la trata de seres humanos, y modus operandi, una breve de reseña, pues de un periodo de tiempo, acción, medios, país de origen, tránsito y demás. Estos datos y la información obtenida de ellos tienen una variedad de potenciales destinatarios para responder a las diferentes demandas o necesidades de dichos clientes. Como sí queda reflejado, pueden ser nacionales o internacionales. El formato de estas peticiones son también muy variadas. Pueden ser informes periódicos, informaciones puntuales, distintos cuestionarios o asistencias, reuniones o conferencias, como es este caso. Organizaciones de la sociedad civil pues nos demandan información. Y ahora pasamos, voy a hablar un poco ya en el plano de cuantitativo y cualitativo de los informes que al principio se ha mencionado. Y la aportación se sustancia, como digo, tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa, y a modo de ejemplo, estos son los siguientes. Estos son unos datos globales. Aquí se reflejan los atestados, víctimas, detenidos y organizaciones criminales de este año pasado y de los años 2016 y 2016. Como vemos, estamos por encima de los 2 centenares de atestados. Este año ha habido 900 víctimas. Es verdad que, como ahí se ve, ha habido un notable descenso. Los detenidos superan los 600 y por organizaciones criminales estamos en las 68. En la siguiente vemos cómo ha ido variando numéricamente las víctimas de trata para explotación sexual durante estos últimos años, cómo ha ido fluctuando, y en la segunda gráfica se
en la evolución porcentual del rango de edad, vemos cómo este último año el rango de edad de las víctimas ha crecido en comparación con los años anteriores, que la edad de las víctimas era mucho, como se ve ahí, eran más jóvenes. Aquí tenemos registrado las nacionalidades más significativas de las víctimas de trata de seres humanos de estos últimos años. Más o menos siempre se repite alguna, entra alguna nacionalidad, sale otra, pero como vemos ahí, Nigeria, Colombia, Venezuela, Rumanía y Bulgaria, digamos que son las nacionalidades que más se nos repiten. Esto nos permite establecer un perfil de las víctimas de trata, que como ven ahí, es una mujer de 28 a 32 años, nacionalidad nigeriana y situación administrativa irregular. Al igual que las víctimas, aparecen la nacionalidad de los autores, de los responsables de trata. De igual manera, siempre aparecen unas nacionalidades más representativas. Repito, suele entrar una o caer otra, pero como se ve ahí, España, Rumanía, Nigeria, Colombia y Bulgaria es la nacionalidad las nacionalidades más representativas de los responsables de trata. Y su perfil se corresponde a un hombre de 38 a 42 años, nacionalidad española, evidentemente, estancia regular. Aquí se muestra cómo ha ido evolucionando los grupos de trata de seres humanos, de explotación sexual, con respecto a la evolución total de grupos de crimen organizado en los últimos años. Como vemos que hay un incremento durante estos últimos cinco años de los grupos de trata de seres humanos, y hay un ligero incremento con respecto al total de esos grupos. No es muy significativo, pero sí es cierto que nos movemos en entornos porcentuales del 5 al 8%, ¿sí? Y este año ha sido el que mayor. Y esta muestra, en relación con la anterior, el número de grupos que se dedican a este ilícito penal de la trata, que son 37, con respecto al total de grupos de crimen organizado que hemos reseñado este último año, de 484. Y ahora paso a hablarles del papel fundamental que tiene el relator nacional. Estos son sus antecedentes. Este es el marco jurídico en el que se mueve. El Convenio de Varsovia, la resolución del Consejo JAI y la Directiva 2011/36 de la Unión Europea. Y sobre todo esta última, el artículo 19 de esta directiva señala que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer ponentes nacionales o mecanismos equivalentes. El cometido de tales mecanismos incluirá la evaluación de las tendencias de la trata de seres humanos, la cuantificación de los resultados de las acciones de la lucha contra la trata, incluida la recuperación de estadísticas, en estrecha colaboración con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estas acciones se sustancian, como digo, en estas básicamente, a las que hay que incluir las conclusiones de la reunión del Consejo de Asuntos de Justicia Interior, por la que se crea la Red Europea de Relatores Nacionales o mecanismos equivalentes, y que podríamos resumir, como se ve ahí, en actividades de coordinación, control, análisis en este ámbito de la trata, etc. Pues como ven ahí, pues supervisión, como digo, evaluación de las tendencias, medición de esos resultados, información en esta materia, intercambio y uso de buenas prácticas y el desarrollo de indicadores y criterios comunes que favorecen la comparación. Dichas funciones se traducen a nivel práctico en los siguientes cometidos: elaboración de informes periódicos que solicita la Comisión Europea, coordinando para ello a los distintos departamentos ministeriales y organizaciones de la sociedad civil. Supervisión y actualización de la información que sobre España ofrece la Comisión en su página web
y control sobre toda la información que diariamente se produce en materia de trata de seres humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y que afecta a nuestro país. Recepción y análisis de la información que semestralmente se solicita a los actores involucrados para conocer la situación en España. Punto de contacto que centraliza las comunicaciones de esta materia con la Unión Europea, coordinadora con la trata, y el resto de países que participan en la red europea de ponentes nacionales. Recepción y respuesta a las diferentes solicitudes, coordinación de informes solicitados por OSCE y Consejo de Europa, coordinación con de las actuaciones con otros actores estatales involucrados y reuniones bimestrales con la Red Española contra la Trata. Otras reuniones bilaterales con los actores implicados, como digo, sobre cuestiones prácticas en este asunto de trata y que afecten al Ministerio del Interior, coordinación de visitas de distinto ámbito a España y, por último, asistencia a jornadas y seminarios en calidad de ponentes o invitados. Dentro de las actividades que tiene el relator, les quiero también reseñar la instrucción 6/2006 de Secretaría de Estado en relación al rol que tienen las ONGs como auxiliares en estos temas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como digo, el porqué de esta instrucción se debe a que el rol específico de las ONGs es una obligación que marca los principales instrumentos normativos internacionales que vinculan a España, tanto convenios como directivas. A nivel nacional también, la implicación de las ONGs, como digo, a nivel nacional es una recomendación específica del Defensor del Pueblo y que se recoge dentro del segundo plan de lucha contra la trata. No nos encontramos ante un capricho, sino ante la necesidad de abordar la lucha contra la trata desde un punto de vista multidisciplinar que coloque a las víctimas en el centro de todo el proceso. Fruto de esta importancia y conscientes de los beneficios que reporta el trabajo en colaboración con estas organizaciones, es por lo que la relatoría se dedicó a abordar la posibilidad de sistematizar la participación como digo, de las organizaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Resultado de eso fue la publicación, como digo yo, de esta instrucción 6/2016 para reforzar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil en lucha contra la trata de seres humanos. ¿Y cómo se articula? ¿En qué se basa esta instrucción? Pues como se ve, sobre todo, lo que viene siendo la creación por parte de Policía y Guardia Civil de la figura del interlocutor social en materia de trata de seres humanos, cuyo objetivo no solo ser una nueva herramienta para prevenir y combatir este tipo de delitos, sino también para favorecer la coordinación de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los diversos organismos y entidades sociales que se ocupan de la protección de los seres humanos que sufren este terrible crimen. Se recoge, como digo, la creación de dos tipos de interlocutores sociales, uno que actuará a nivel nacional y otros que lo harán a nivel territorial, mientras que el primero, el nacional, tendrá las misiones específicas de coordinación y colaboración con los distintos interlocutores territoriales. Serán estos los que asuman la responsabilidad de esa coordinación y cooperación y el desarrollo ya de actuaciones relacionadas con los delitos vinculados a la trata de seres humanos en el ámbito territorial. Y como digo, además, estos expertos serán los encargados de mantener contactos permanentes con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada a la existencia de víctimas de trata. Los objetivos de esos contactos será fomentar la colaboración, garantizar el intercambio mutuo de información, tendencias, estadísticas y promover protocolos de coordinación que resulten necesarios para la asistencia de víctimas y el apoyo policial especializado en esta materia. Esta instrucción señala que cuando el interlocutor social
o en su defecto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tengan conocimiento de la detección de una víctima potencial por parte de estas entidades especializadas, se solicitará, por el medio más rápido y eficaz, se solicitará la información de la que puedan disponer para valorar la adecuada identificación de las víctimas. Asimismo, estas entidades especializadas, cuando tengan información relevante sobre la víctima potencial, lo pondrán en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de los cauces establecidos, con el interlocutor social, por el medio más rápido y eficaz, con la finalidad que dicha información sea valorada para la identificación y las demás actuaciones de protección. La instrucción recoge los procedimientos con los que se viene ya trabajando. Como digo, es el protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos del 28 de octubre del año 2011. En este sentido, señala que desde el mismo momento en el que se pueda considerarse que existen indicios razonables para creer que es una víctima de trata, las unidades policiales adoptarán las medidas necesarias tendentes a garantizar la protección de sus derechos, la asistencia médico, social y el apoyo jurídico. Asimismo, establece que la identificación de las víctimas se realizará conforme a lo establecido en nuestra legislación. Las unidades policiales que tengan formación específica en la prevención y en la lucha contra la trata serán las encargadas. Si bien, y esto es lo importante, serán los cuerpos de seguridad del Estado, contactarán con las organizaciones especializadas al objeto de que participen, una vez detectada la posible víctima, en la identificación temprana y posterior entrevista para la identificación, creando con ello un espacio formal de participación con la sociedad civil en los procesos de identificación de las víctimas, para que se garantice una mejor protección y asistencia a las víctimas. Para monitorizar y evaluar la implementación de esta institución desde la Relatoría, se aborda periódicamente este asunto en las reuniones de las que hablé anteriormente con la Red Española contra la Trata de Personas. De igual modo, se han organizado reuniones con los interlocutores sociales en las que se han analizado los avances, dificultades y retos futuros que suponen estas actividades. Y por último, quiero citar a raíz de todas estas actuaciones, labores, procedimientos, el relator ha establecido una serie de recomendaciones para seguir mejorando tanto la protección de la víctima como en la lucha y la prevención de esta execrable actividad. Y no dejan de ser, pues bueno, articular una serie de actuaciones para promover los derechos de la víctima, mejora de la detección e identificación, asistencia y protección. Esto es muy importante, enfoque integral y multidisciplinar, formación, atacar a las entidades en el ámbito financiero, combatir la demanda y otras nuevas formas de trata que se pueden dar. Y como último, que aunque no está aquí, sí quiero hacer mención, vamos en tiempo, ¿no? Sí, yo creo que bueno, me he adelantado, creo que es bueno, una de las últimas actividades que se han llevado a cabo ha sido la puesta en marcha de una campaña de prevención a nivel europeo, auspiciada por la Red Europea de Prevención del Crimen, EUCPN, a través de distintos materiales, uno de los cuales voy a pasar a mostrar ahora, que es un vídeo. Dicho material se puede utilizar sin restricción para que ese mensaje sea visible. Está disponible en su página web, en eucpn.org, en sus canales de YouTube, Facebook y LinkedIn, y a través de Twitter, de su hashtag Twitter, @eucpn.
exponer. No sé si he ido un poquito rápido, pensando que había un poquito menos de tiempo. Creo que me ha sobrado Sí. algo. ¿Habrá algún tiempo, si hay algún tiempo para aclarar alguna duda o cuestión? Estoy a su disposición. Sí, muchas gracias por la presentación de lo que se hace dentro del centro al cual representa. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, para abrir el espacio de debate. Gracias. Yo no sé si esto que voy a comentar entra dentro de este tema tan sumamente amplio. Somos muy conscientes de que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son cada vez más vulnerables a este contacto que puede haber con depredadores y con personas que les condicionan y en muchos casos les destrozan la vida. ¿Qué cauces tienen las instituciones gubernativas, la sociedad civil, para poner veto a estos jóvenes y protegerlos de alguna forma? ¿Hay algún proyecto que realmente sea eficaz? O igual no está en este contexto. No es, y sí es, como digo, es ya. Sí afecta. Gracias, claro, muchas gracias. Hablamos de Internet, recurrimos al manido dicho de quién le pone puertas al campo. Es decir, particularmente de la institución. Cuando digo policial, digo policía y guardia civil. Por un lado hay brigadas que luchan contra este tipo de actuaciones en Internet, especializadas en este tipo de delitos a través de las redes, y sí se trabaja en conferencias, en charlas de funcionarios de los respectivos cuerpos que van a los colegios a hablar de los peligros que supone la red y el uso de las nuevas tecnologías en estos ámbitos y qué peligros hay. Personas que hacen perfiles ocultos, cómo te pueden hacer engañar, el sexting, todo eso, se trabaja en conferencias que se asisten a institutos y cada vez más se está haciendo también visible hacia las universidades. Es cierto que la población más vulnerable es la población adolescente, colegio, instituto, pero también se están impartiendo conferencias, charlas sobre estos asuntos en la universidad. Pero a través de eso, por la vía de la charla, del conocimiento, del uso de las nuevas tecnologías y luego la investigación que corresponde a través de las unidades policiales especializadas. Porque este también es un campo de captación, las redes, que Internet es un campo de captación para que una persona sea víctima, tanto de explotación como para la trata, evidentemente. Es un campo muy amplio, sí. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación. Cuando estamos viendo los datos estadísticos, los gráficos, aparecen con mucha precisión el número de depredadores, por decirlo de alguna forma, ¿no? O de criminales. Estos son autores de lo que aparece en nuestro informe, son autores responsables penalmente de los delitos contra de trata de seres humanos, de trata y explotación sexual, laboral y demás. Es decir, se supone que es gente que va a los países de origen a captar esa gente, la traen y luego la colocan en ciertos sitios. Esos grupos, me voy a los grupos porque creo que son los que más fuerza pueden tener, están identificados. Según está en la estadística, hay 60 y tantos grupos o algo así, querido ver. ¿No se pueden tomar acciones contra ellos? Es decir, están identificados, pues si esos en el año 2017 estaban, yo esperaría que en el año 2018 no haya ninguno, que hayan sido detenidos, que hayan sido puestos a disposición judicial y que esos 67 en el año 2018 o 2019 pues ya no pudieran estar ejerciendo ese tipo de delito. No sé, ¿qué pasa? Que la acción policial y la acción judicial no van en paralelo. ¿La ley todavía no lo considera un delito?
Sí, pero le voy a decir, me voy a tirar piedras contra mi tejado. Los delincuentes van por delante de las organizaciones policiales. Nosotros estamos trabajando desde el ámbito policial, hablo, pero también desde el ámbito judicial para erradicar este tipo de delitos. Es complejo. Ya le digo, desde aquí acabo de citar que desde el año 2007 es la aplicación del CICO, pero estamos hablando desde el año 2000 que empezaron los primeros protocolos de actuación contra este tipo de delitos para definir la trata de seres humanos. Insisto, seguimos trabajando, se van deteniendo cada vez más, pero por desgracia es un delito muy lucrativo y vaciamos y se vuelve a llenar. Es cierto que van bajando, hemos visto una evolución de este delito, es cierto que hay una ligera evolución ascendente del delito de trata, junto con otros. Ya le digo, trabajamos fuertemente nosotros desde el ámbito policial para la detención de los responsables, para su traslado a la autoridad judicial, trabajar en coordinación con la Fiscalía para la cuestión de las penas, porque cuanto más mayor, mejor, es decir, cárcel, organización criminal, porque si no, es cierto que no se acaba. Estamos luchando, pero no se acaba. Está ahí, no sé si... Sí. Bueno, vamos, yo hubiera esperado eso, que estos 67 del año 2017 no son los mismos que el 2018, esos ya están en la cárcel. Sí, son otro... Pero... Hombre, un grupo, por desgracia, un grupo criminal, las actividades... Es una investigación muy larga. Son otros, pero sí en esa cifra hay de otros años, porque aunque se hubiera producido la detención el año pasado, es posible que haya detenciones este año y se sigan haciendo detenciones al año siguiente, porque también se detectan, como ha dicho usted, vienen de otros países. Hay determinados roles o funciones que están en otros países, se identifican en España. A través de las herramientas jurídicas que hay, procesales, pues haces un mandato o una requisitoria, buscas, se detiene. En fin, son procesos muy largos. ¿Terminan en la cárcel? Le digo, sí, pero es cierto que es un proceso largo. Se detienen a unos y vienen otros. Son otras, sí, pero también hay esos resquicios, esas ascuas siguen quedando ahí, por desgracia. ¿Seguimos trabajando para eliminarlas? Sí, eso es lo que le puedo decir. Trabajamos todos los días y todas las horas. Gracias. Pero es cierto que el delito está ahí, cierto. Hola, muchas gracias por la presentación. Me gustaría hacerte 3 preguntas, pero hago una y si luego hay más tiempo, alguna más. Entiendo que una de las razones por las que las personas víctimas de trata no denuncian tiene que ver con las amenazas que reciben hacia sus familiares en los lugares de origen. ¿Eso es así y qué papel puede jugar la investigación policial y la colaboración policial para frenar ese tema? Sí, es decir, el hecho de que una víctima no denuncie, el primer escollo que se encuentra en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las fuerzas y cuerpos de seguridad es la no colaboración por la víctima. ¿Pero cuál es? La que usted ha dicho, las amenazas. Tanto a ella, amenazas de todo tipo, físicas, psíquicas, sexuales, como a la amenaza a la familia, a las familias en origen. Y el papel que juega la policía aquí tiene que ser un papel compartido y dentro de y no es por estar en este foro, pero sí es cierto que con las organizaciones, las ONG, las organizaciones que están representadas en la sociedad civil que trabajan en este ámbito, porque, insisto, es el primer escollo que se hay que vencer para que una víctima reconozca su situación, que es lo importante, que es la clave, que una vez que reconozca esa situación,
pueda denunciar. Y a partir de ahí, es decir, la policía y la Guardia Civil puedan actuar contra estas organizaciones, contra estas personas y estas ilícitas actividades. Es así y, como digo, reitero que el papel de las ONGs implicadas en este papel son vitales para que ellas tengan ese acercamiento quizá algo más fácil que el propio acercamiento que pueda hacer los funcionarios de policía de Guardia Civil, incluso en este caso las mujeres, porque ven a la policía como se la han vendido. Es decir, no denuncias porque la policía te va a hacer una serie de actos, te va a devolver a tu país, a tu familia, en fin, una serie de cosas por las cuales digamos que nosotros estamos vendidos en esa posición. Es cierto que la formación que tenemos, que esa formación todos estos años de acción nos permiten acercarnos mejor, con más sensibilidad. Pero para salvar, insisto, ese escollo, aún se ve a la policía como algo, como en muchos casos como en sus países de origen, como algo totalmente enemigo, represor y que va a ir contra ellas. Y no más lejos de realidad. No deja de ser policía, tiene que hacer una serie de acciones, pero estar a su lado y sobre todo, como digo, el papel de las ONGs es de vital importancia para romper ese primer escollo. Otra pregunta, ¿las redes de trata tienen colaboradores necesarios que no son miembros de esas redes? Por ejemplo, líderes familiares de clanes, líderes religiosos que asesoran, que dan confianza a las mujeres, no sé, funcionarios policiales en origen o en destino, o de frontera. ¿Tienen ese tipo de colaboradores y los tienen ustedes más o menos identificados dependiendo del tipo de trata? ¿Y cómo se puede abordar el trato con esos supuestos colaboradores para que funcione la trata? Como tal, sí sabemos que existen este tipo de colaboradores. El caso más llamativo son las redes de trata de seres humanos de víctimas nigerianas, en ese ámbito pseudo-religioso, como queramos llamarlo, del asunto del yuyu. Sabemos que juegan un papel importante, claro, identificados como tal, ¿no? Sabemos, insisto, el papel que juegan, pero llegar hasta allí, en sus países de origen, contar con la colaboración muchas veces de los propios países de origen, y como ha dicho usted, y es conocido la implicación también de las policías de aquellos países en esta actividad o en otras tantas, deja mucho que desear. Entonces, poder, sabiendo que existe una cuestión, vamos a llamarla cultural, en este tipo de redes concretas de nigerianas, es difícil abordarlo. Lo sabemos, sí, abordarlo. Es más fácil actuar cuando hay una implicación, una corruptela que son mínima, pues en nuestro país, de cualquier tipo, un funcionario policial, otro tipo de funcionario, una delegación tal que facilita documentación, ahí sí es más abordable. En origen, muy, muy difícil, prácticamente imposible. ¿Y aquí los tienen identificados los colaboradores necesarios que hay en España, por ejemplo, para la trata con fines de explotación sexual? Si en la investigación y son identificados como colaboradores, son detenidos. Y juegan un papel, se les acusará de este delito por una serie de circunstancias, colaborar, financiar, facilitar infraestructura, lo que sea. Si son identificados y son detenidos. Ok. Y luego, una última pregunta. La trata para fines de explotación laboral, ¿en qué sectores ven ustedes que hay más, qué sectores laborales piensan que se da más ese fenómeno en España? Como digo, ya se introdujeron datos de la trata laboral desde 2015 y dadas las características de nuestro país, donde más
donde más se controla y donde más se detecta es en el ámbito de las explotaciones agrícolas, donde hay quizás sea más relevante el tema de la trata. También tenemos, igualmente por las características de nuestro país, en el sector de la hostelería, por cuestiones de turismo, también tiene una incidencia importante esa cuestión de la explotación laboral en el turismo y en el ámbito agrario. ¿Y en el servicio doméstico no? Pero bueno, como digo, sí, a efectos de trabajo, de cuestión laboral, sin trabajo, sin la gestión, sin la debida documentación o sometido a explotación, sí hay. Porque hay un variado sector de actividad donde puede haber explotación laboral, pero como digo, el sector agrario y en el hostelero, debido a la cuestión turística, es donde se dan estas figuras de explotación laboral. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por la exposición. ¿Hay alguna policía que colabore especialmente con la española, alguna de las policías de origen, o con todas se ven en dificultades para que colaboren? ¿La policía rumana búlgara, que son de la Unión Europea, colaboran o también se encuentran con trabas en estos países? Porque es difícil de entender Rumanía, que vamos, un país que haya bastante tiempo en la Unión Europea, y sin embargo que sigan trayendo tantas mujeres de allí, que pues, se supone que es un país pues bueno, con un nivel cultural pues un poco más elevado que los países africanos o asiáticos. Es difícil que sigan engañando a tantas chicas de estos países de la Unión Europea para que vengan en estas condiciones. Gracias. Por suerte, he de decirle que la colaboración con la policía rumana y búlgara ha aumentado. Las autoridades de aquel país han tomado cartas en el asunto y entendemos que trabajan para luchar, para combatir este fenómeno y como le digo, hay colaboración. Le quiero decir que con respecto a las víctimas de estos países, Bulgaria y Rumanía, han ido descendiendo. Es cierto que digamos que ha habido, vamos a llamarlo así, una bolsa el número de víctimas de trata de estos países durante estos últimos años ha descendido y ha aumentado, como salía en una de las gráficas, siguen apareciendo, como digo, rumanas y búlgaras, pero aparecen las nigerianas y por las colombianas, y por esta cuestión puntual, o esta cuestión de los últimos años, han aparecido las venezolanas. Retomando el tema, colaboración, insisto, Bulgaria, Rumanía, sí hay. Otros países con Centroamérica y Sudamérica hay una colaboración estrecha, sí se toman el interés. Es cierto que puede haber determinadas cuestiones de descoordinación, o sí hay ciertos momentos que no hay esa confianza, y con la policía, sobre todo de los países de África, hay que ser muy constante. Tenemos que estar trabajando con ellos todos los días, no olvidar, porque es verdad que vamos a ser un poco no políticamente correctos, se dispersan con mucha facilidad, y contar con su colaboración es muy difícil. Se firman protocolos, hay todo tipo de ayudas materiales, técnicas y demás, pero es cierto, como le digo, se dispersan con esta ayuda. Entonces, ese es el grado de colaboración con las policías. Hola, buenos días. Bueno, se dice mucho, y yo estoy de acuerdo, que sin prostitución no hay trata. Entonces yo quería saber un poco si hay algún tipo de, por un lado, penalización para el cliente, y por otro si se trabaja en la prevención, en la erradicación un poco de la prostitución, en temas de educación, etcétera, ¿no? Porque pues está claro que
sin prostitución pues no sucederían estos problemas. En estos últimos años, sobre todo de las instituciones europeas, se viene interesando el tema de penalizar la demanda como uno de los elementos claves para acabar con la prostitución y la trata. Yo estoy a favor de penalizar al cliente, de penalizar esa demanda. Como digo, se está trabajando en ello como uno de los pilares importantes. Y como he puesto aquí el último vídeo, es decir, incesantemente se están llevando a cabo labores y campañas para, primero, visibilizar el fenómeno, porque si no lo visibilizamos no se conoce, darle la importancia, conocerlo y establecer la gravedad del mismo. Se están haciendo ya también campañas de sensibilización y de publicidad para conocer este fenómeno en distintos ámbitos. Queda mucho por hacer, pero ya se están haciendo campañas en este ámbito, como digo. Y otra pregunta, por ejemplo, porque se habla mucho de las denuncias, ¿no? Y de que es muy complicado pues que la víctima colabore. ¿La policía hace de oficio también? O sea, bueno, en realidad tengo curiosidad un poco por saber cómo son los operativos policiales y cómo se detectan realmente. Sí, no, nosotros podemos... La base, sí es cierto que la base principal es la denuncia, pero nosotros de oficio, en cuanto podemos observar un posible ilícito en este ámbito, lo más fácil, en las inspecciones yo voy a un lugar, a una inspección rutinaria, en una simple peluquería. Llego allí, hay 2 o 3 personas. Puedo identificar un propietario y puedo identificar a una persona que en ese momento está sin contrato. Puedo observar cosas. Sin contrato, a lo mejor puedo ver indicios, lleva mucho tiempo. No, ella a lo mejor me puede contar algo, no lo sé, pero a partir de ahí, llegar ahí y a lo mejor observar ciertos indicios puede ser el inicio de una investigación en el que en el fondo hay trata. Puede ser laboral, pero que puede ser también de otro tipo, sexual. Mismamente, la peluquería sea un elemento, pues eso, para disfrazar esa trata con fines de explotación sexual. Como digo, denuncia y también de oficio. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por sus intervenciones. Como nos queda un poquito de tiempo, a mí sí me gustaría también formular una pregunta y es, considero que uno de los papeles importantes que se hace es la construcción precisamente de este informe, ¿no? Y también, como usted lo ha dicho, como es un informe con una visión interdisciplinar, donde también son escuchadas las voces de las entidades, ¿no? Que, como usted lo manifestaba, son quizá las entidades que están más cercanas a estas mujeres que son víctimas. Entonces, frente a esto y considerando cómo se han redactado estos informes, a mí sí me gustaría conocer en realidad cuál es esa incidencia en la toma de las decisiones, sobre todo en los recursos que están destinados precisamente para frenar, ¿no?, de alguna manera esta trata de seres humanos. En el proceso de identificación de las víctimas, cuando nosotros en la actividad de las fuerzas y cuerpos del Servicio de Estado estamos en ese proceso, nos hacemos valer, como he dicho, de las organizaciones, las ONGs encargadas de este tipo de actividad. Nosotros, ya sea a través sobre todo, como digo, a través del interlocutor, territorial o nacional, es el que conoce de los recursos que existen en cada territorio para darle esa asistencia. Es decir, a través ya sea cada vez más, ya sea a través de las páginas web, a través de trípticos, a través de distintos folletos. Hay una lista de recursos en cada provincia, en cada lugar,
a través de las cuales se puede tirar para establecer este tipo de ayuda. Organizaciones, como digo, ONGs, entidades religiosas que también prestan apoyo, servicios jurídicos, los ayuntamientos, la disposición que tiene de recursos de pisos, en fin, para la protección de la trata. Tiramos nosotros a través de las figuras estas para así conocer la disposición y los recursos que en ese territorio hay. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Gracias, inspector, por ser parte de esta mesa y sobre todo por darnos también esa perspectiva. Creo que siguen habiendo muchísimos retos, sobre todo cuando este fenómeno lastimosamente, lejos de paliar, ¿no? Pues sigue agudizando y entonces creo que el papel dentro de la Policía Nacional, más que revictimizar a las víctimas, debe ser precisamente eso, ¿no? De cómo cambiamos también esa imagen para que las personas que padecen algún tipo de victimización vean en la policía como esos aliados, ¿no? Y quién pretende ayudar, porque finalmente creo que ese es el papel, pero también es como seguimos trabajando, ¿no? En esa sensibilidad, ¿no? Y en conocer cuál es la realidad de las mujeres, para que de alguna manera, conociendo cuáles son sus realidades y sus necesidades, podamos hacer un trabajo más acorde y un trabajo más coherente, más que siendo juzgadas o simplemente obligándolas en muchos sentidos a denunciar, ¿no? Como lo decía la compañera, hay muchos casos donde la denuncia lastimosamente no es la salida, porque hay muchas amenazas detrás de una denuncia, y cuando creo que a una mujer que ha sido víctima de trata de personas le dice, o tú te quedas callada o tus padres o tus hijos que están en tu país de origen van a morir, pues muchas mujeres tienen miedo a denunciar. Y yo creo que también en ese sentido las personas que estamos en el país, en los países de destino, pues tenemos que también tener ese poquito de sensibilidad, ¿no? Y la policía también entender cómo los procesos, y muy bien en ese sentido, cómo a través del acercamiento más humano con estas mujeres podemos quizá encontrar mejores resultados. Pues muchísimas gracias y gracias a todas. Vamos a tener una pausa, café, y luego volveremos aquí a la 1 de la tarde con la conferencia de actuaciones del Defensor del Pueblo en materia de trata. Así que muchas gracias.